soy Francesca, su anfitriona. Bienvenidos a este podcast que se llama El Sabor del Audio, un espacio muy especial para dar a conocer el trabajo y la trayectoria de productores e ingenieros de sonido latinos. Hoy estamos desde Bogotá, Colombia, con Pablo Matices. Hola Pablo, ¿cómo estás? Hola, ¿cómo estás? Hola, ¿cómo están todos? Qué gusto estar acá. Muchas gracias por la invitación. Muchas gracias a ti por aceptarla y por venir a hablar con nosotros en este ratito. Quiero que nos cuentes un poquito sobre cómo entraste en este mundo de la música, porque Uf, Pablo hace de todo. O sea, realmente es el hombre orquesta versión música, pero no como solamente tocando instrumentos, sino que hace de todo, music business, produce, increíble. Entonces, cuéntanos un poquito cómo entraste en esto. bueno, a ver, yo pues a la parte musical en general yo comencé desde el colegio. Yo creo que por ahí cuando tenía 12 años yo cogí una guitarra, pues yo tocaba guitarra en ese momento, estaba aprendiendo, bueno. Y, y digamos que lo que disparó como ese trigger de como de la tecnología y la música fue que yo conecté la guitarra. Yo en esa época tenía Windows, pues el computador Windows XP, toda la vuelta, grabadora de sonidos. Y yo comencé con la guitarra y yo, no puede ser. Entonces comencé a grabar cosas ahí. Bueno, ya después uno como que va explorando, encuentra que existe como un DAW, solo que uno no sabe qué es un DAW ni Sí. nada, solo le da. Y, y bueno, y ahí arrastrar loops y cositas. Y creo que ese fue como el inicio de todo. Y ya ahí poco a poco como que fui descubriendo cosas. Bueno, ya después yo comencé en Cubase. O sea, Ujú. y ya más nunca lo volví a utilizar cuando me pasé a Mac. Pero fue chévere y ya digamos que en esa época paralelo a eso, yo escribía canciones. Entonces yo lo que hacía era como que utilizar esa tecnología y pues como todo ese mundo que me parecía pues como súper novedoso y una locura Ujú. para poder plasmar esas ideas que yo tenía. Obviamente sonaban en ese momento, o sea, ya uno las escuchaba y dice pues no, que baila, pero Auxilio a la policía. sí. Y lo más chistoso, yo tengo todo guardado, o sea, yo tengo todo eso. Y también es chévere como que uno poder recordar de cómo nació todo, de dónde viene y todo. Y bueno, y ya después me interesé muchísimo por la parte del audio. Entonces desde que estaba en el colegio, pues como que estaba en el grupo de Doctor Compresor en Facebook, que eso fue como toda una época. Allá, bueno, ahí digamos que uno aprendía un montón de cosas porque mucha gente publicaba ahí. En esa época hacían eventos de cosas como en Audiovisión y en otros estudios en Bogotá, que digamos que esa época era súper diferente a hoy porque siento que había como mucha menos oferta de ingenieros y de músicos y de todo. O sea, en general era la industria, siento que era más chiquita. Entonces, bueno, yo pues ahí asistía a un montón de talleres y eso. Después comencé a estudiar música con énfasis en ingeniería de sonido en la Javeriana, así como tú. Y La mafia de las la Javerianas. mafia. Y bueno, pues ahí también, digamos que seguí cultivando toda esa pasión por el audio y digamos que obviamente mezclarlo mucho siempre con la parte musical. Comencé también a producir otros compañeros de la universidad o gente que iba conociendo por fuera. Y en una época, ya hacia el final de la carrera, descubrí como todo ese mundo de componer con otras personas que me pareció increíble. Yo no sabía que era una editora, nada, nada. Solo ahí fue como que donde yo comencé a aprender cosas realmente del negocio de la música y, y claro, y empaparse del talento de otras personas, ahí uno darse cuenta que uno realmente de componer, o sea, componer es como que la calle, porque tú podías sentarte con alguien que no había estudiado nada de música, pero te podía dar tres vueltas porque era un letrista y le fluían las melodías Sí, y eso todo pasa mucho. demasiado. Entonces fue increíble y fue muy chévere también como por empaparse de todo ese lado también como súper empírico de la música y que realmente, o sea, la música es como otro lugar superior donde, o sea, como que no hay manera de que uno pueda llegar a ese sitio, como que tú puedas
demasiado como que estudiar esto o lo otro, sino hacer, y de ahí pues siento que va surgiendo todo. Ya ahí me di cuenta, bueno, yo ahí como que tenía un grupo de composición con los que escribíamos siempre y toda la vuelta y me di, y, o sea, sentí en ese momento la necesidad de aprender realmente del negocio de la música porque ahí uno se da cuenta después que ahí está todo el dinero, ¿no? Entonces fue como, bueno, me voy a educar en esto, me gradué de la Javeriana, de una entré a estudiar un diplomado en SAE. Fue muy chévere porque el diplomado tenía profesores que eran gente activa realmente en la industria musical, entonces ahí conocí un montón de gente que en este momento son como que colegas de la Colegas, industria claro. y eso también fue muy valioso. Ahí entonces ya comencé como que paralelo a producir y a componer y eso, comencé mi carrera en la industria musical, o sea, al otro lado del escritorio. Ahí conocí a una persona que es como que la primera persona que yo digo que creyó en mí en ese entonces, que fue Camilo Román. Él estudió conmigo Music Business y Camilo en ese momento estaba iniciando su sello de guaracha en Medellín. Entonces, pues en ese momento hicimos un trabajo juntos y todo, y él me dijo que en plena pandemia estábamos encerrados, él me dijo que sí me quería ir a trabajar con él. A Y yo, Medellín. a Medellín. Ok. Y yo pues, o sea, fui como que, o sea, nunca lo había considerado. Me pareció una oportunidad pues muy interesante salir de la zona de confort, hacer otra cosa y más en la pandemia que uno estaba encerrado, todo el Sí. mundo en pijama, en chores, no haciendo nada en la casa. Y, y bueno, yo negocié con él un acuerdo de teletrabajo parcial. Entonces yo fui y ya después seguía yendo, pero una semana al mes. Y ahí fue pues muy enriquecedor porque ahí logramos algunas cosas en High Beats, entonces ahí logramos un número uno en tendencias de guaracha en YouTube en Colombia con Marcela Reyes y Paola Jara con una canción que se llama Sentimiento. También nos ganamos el YouTube Foundry con Samantha Duque, que en este momento le está yendo súper bien a Sam. Em, Todo eso también en compañía de la distribuidora que en ese momento estaba distribuyendo a High Beats, que era Vida Primo, que en este momento ya no existe, ahora la absorbió Sync, que fue después donde yo trabajé. Entonces ahí yo conocí a un abogado y ayer súper renombrado en la industria que se llama Camilo Restrepo, y él es como otro así de los mentores que yo he tenido en todo esto, que básicamente como que me llamó al otro lado y pues yo apliqué y todo y comencé a trabajar como en el departamento de aire desde abajo, o sea, desde arreglar facturas, desde pedir piezas, y ya después poquito a poco en esos 2 años, eso ya fue en el 2021 hasta el 2023, que fue ya en este año que renuncié. Estuve en Sync creciendo y hasta que pude llegar como al puesto de AIR, que es realmente el casa talento, el casa repertorio, el casa labels, todo eso. Y pues ha sido súper chévere porque siento que me ha ayudado a hacer un perfil bastante particular en esto, ¿no? Y súper Entonces, completo. sí, y bueno, y a veces créanme que ha sido complicado como conciliar eso porque uno piensa que es que como que se desvió y perdió el tiempo en algo o lo que sea, pero en realidad después, cuando uno se da cuenta de lo que está haciendo, es que realmente uno dice, uff, me sirvió mucho pasar por aquí para poder adquirir esto y poder hacer esto otro. Sí. Entonces, pues ese fue como el inicio de mi camino en esto. Y Pablo Matices, ¿cuándo nace? Ah, bueno, Pablo Matices surgió cuando yo estaba estudiando Music Business porque digamos, en esa época ya comencé a tener releases y todo y yo tengo un homónimo, yo me llamo Juan Pablo Piedradita y ya existe otro Juan Pablo Piedradita en la industria musical que le ha escrito canciones a Fade y a un montón de gente pues que ya está mucho más posicionada, que además también fue a Idere, entonces ya tenía yo las de perder en ese nombre, no había cómo. Entonces, pues yo contraté a unas personas que me hicieron como todo el branding. Ellas se llamaban, en ese momento ya no existe como que la sociedad, pues ellas se llamaban Isla Concepto. Y
pues eran, o sea, son unas chicas increíbles, saben demasiado, incluso una de ellas, que fue la que se inventó el nombre de Pablo Matices, ella trabaja en GTS, digamos que en una división de Universal. Entonces, así nació Pablo Matices y desde ahí, en ese momento, ya yo utilicé como que eso para poder establecer toda mi marca personal dentro del medio, que me ha ayudado un montón porque es un nombre, pues, digamos que fácil de identificar Sí, en todo el medio. Entonces ha sido muy valioso y también me ha como que ayudado a entender cuán importante es la construcción de la marca personal en todo esto. Que ahorita yo creo que llegaremos a ese punto y sí. que les podré contar un poco más. Sí, quiero que hablemos de Pablo Matices. Esa es tu marca como productor y también es un sello. Ajá, exacto, sí. Digamos que, bueno, este año comenzó todo a maquinarse el año pasado, pero este año ya oficialmente fundé Pablo Matices como sello, como una vertical más del negocio de productor musical. Ujú. Entonces, digamos que trabajando en la industria musical me di cuenta una cosa súper importante y es que los copyrights, o sea, los derechos, son el activo más importante de esto. O sea, al final tú puedes tener algo que en este momento vale nada, pero el día de mañana puede valer 7 millones de dólares y con eso vives el resto de tu vida, te vas a viajar, lo que sea. Entonces me di cuenta que uno como productor musical siempre está cediendo sus derechos sobre los fonogramas. Sí. A uno le pagan por ceder de los derechos. Y yo dije como que bueno, pues yo puedo seguir cediendo mis derechos para unos artistas, pero ¿por qué no? Ya que estuve trabajando en el mundo de AIR y de, o sea, de conocer un montón de cosas del lado del marketing, del lado de distribuir, bueno, como que aprovechar todo ese conocimiento. Yo en ese momento todavía estaba trabajando en Sync, entonces me servía muchísimo porque era como que tengo un pie en una agregadora, pues puedo aprovechar como toda la ayuda que me pueden ofrecer el equipo para poder desarrollar mi sello dentro de Sync. Ujú. Em, entonces yo lo que hice fue, pues monté el sello, en este momento pues no es persona jurídica ni nada de eso, en su momento cuando ya como que financieramente sea necesario lo haré. En este momento, bueno, y digamos también en ese entonces, como trabajando de AIR, aprendí muchas terminologías, muchos modelos de negocio y descubrí el joint venture, que me pareció una cosa súper chévere porque es como que hay socios para poder ser dueños de derechos, entonces, y asimismo, pues como que se reparten el riesgo. Ujú. Entonces, hay muchos sellos que, digamos, por ejemplo, artistas que quieren ser dueños o por lo menos codueños de sus masters y lo que hacen es hacer ese joint venture con una distribuidora, con un label, Sí. para poder como que tener mucho más capital cediendo parte de los derechos y digamos pudiendo hacer cosas muy grandes sin tener que perder como todo el ownership de sus masters. Entonces, ese es más o menos el modelo que yo pues quise adaptar. Simplemente yo lo que hago es como que a mí como productor musical me vale 0 pesos producir una canción, digamos, en cuanto a sacar plata del bolsillo, a menos que, bueno, tenga que pagar músicos o el máster o todo eso, que Claro. finalmente sí se hace, pero entonces yo lo que hago es, yo pongo la producción y le digo al artista qué otras cosas tiene que pagar él. Y simplemente hacemos como que a prorrata de las inversiones va el ownership en ese máster. Ujú. Y ya, y simplemente entonces el artista me da como todas las licencias para yo poder operar todo el catálogo, poder, si necesito cambiar de distribuidora, si necesito vender el catálogo, lo que sea, como poder tener toda la movilidad. Entonces, obviamente, en este momento, bueno, vamos 12 canciones que están arriba en la plataforma y que ha sido menos de un año de trabajo como que ya oficialmente, pero pues como que construyendo la música ya llevamos un poquito más de un año. Ahí estamos trabajando con varias artistas que digamos que también un poco estando en el lado de la industria, me di cuenta obviamente de la brecha que está en Sí. muchas otras industrias, pero pues digamos que en el mundo musical es súper marcado, entonces es chévere, por ejemplo, de donde yo vengo de trabajar hay muchísimas mujeres, sé que por ejemplo en Symphonic también hay muchísimas mujeres,
Entonces yo lo que quise fue como que ayudar, o sea, aportar el granito de arena que yo pudiera aportar en ese sentido, digamos, para esa brecha. Y en este momento 100% de las artistas con las que trabajo, las artistas son, pues bueno, son mujeres. Em, Seguramente también trabajaré con hombres, pero pues la idea es como que siempre la mayoría sean mujeres. Entonces en este momento Me estamos encanta. trabajando con Isa Garcés, que es una de las voces de Encanto de Disney. Sí, También estoy trabajando con otra chica que se llama Cata Claro, que en el 2013 estuvo en La Voz Colombia y fue del equipo Montaner. Con otra chica que estuvo en la firma de Neon 16, que es Mila Posada. Y digamos que ahí poco a poco estamos buscando nuevo talento para ver cómo qué más se puede hacer, ¿no? claro. Entonces ese es un poco el lado del label de Pablo Matices, pues a grandes rasgos. Sí, y cuéntanos, bueno, bacanísimo, en realidad eso me parece increíble también que quieras incluir a las mujeres en todo esto porque falta gente así en realidad en la Sí, industria. sí, Yo lo total. siento así y siento que falta apoyo de parte de los hombres hacia las mujeres. Sí, sí, de acuerdo, Muchísimo. total. Porque yo siento que, bueno, entre todas nos apoyamos y nos empoderamos, pero siento que falta un poco de conciencia de parte de los Sí, hombres, sí, 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 de porque acuerdo. realmente siempre vamos a ser una minoría. Sí, sí. Pues ojalá Eh, eso cambie, pero sí, por exactamente. O en sea, el esperamos futuro que cambie, próximo, sí. obviamente, pero sí falta ese apoyo hacia las mujeres de parte de los hombres. Y me Sí, encanta realmente que Pablo esté haciendo eso porque marca la diferencia demasiado. sí, no, pues Sí, ahí, o sea, en realidad es como, siento yo, es como una obligación con todo lo que está pasando, ¿no? O sea, que eso ya no es un secreto para nadie, es algo que tiene demasiada visibilidad y que de una nosotros tenemos esa responsabilidad, siento yo. Pues obviamente habrá quien no lo haga, pero sí, pues digo yo que en lo que uno pueda aportar a la, pues como a lo que requiere el mundo, sobre todo en este claro. momento, pues hacerlo desde su campo, desde su área. Sí, eso me encanta. Y cuéntanos un poquito de tu vida como productor, tu proceso creativo a la hora de abordar una canción o empezar una canción. Bueno, a ver, eso varía mucho, Sí. depende. Siento que depende mucho como del artista con el que Ujú. esté, porque la verdad es que ellos son los que mandan la parada. Hay de todo, hay desde el que ya trae las canciones escritas, con estas chicas que estoy trabajando, ellas tienen un lápiz increíble todas, entonces todas llegan mínimo con ideas, Ok, pero muchas veces ya llegan con la canción escrita y lo que nosotros hacemos es como reestructurar la forma, rearmonizar, bueno, eso en la parte, digamos, de la obra musical y ya en la producción, pues lo que hacemos es como buscar primero, o sea, con cada artista que yo me siento, primero nos sentamos en un lado más filosófico y es como que, ¿cuál es tu misión y tu visión? Y yo creo que el 90% de las personas con las que yo me he sentado no saben responder eso. sí, Incluso uno mismo, cuando le preguntan eso así de primerazo, pues es difícil. obvio, Y ya sí, uno como que va encontrando. Para mí, yo no estoy diciendo que esto sea así, pero para mí lo que es la misión es como lo que no cambia así ya uno se muera. O sea, uno vino al mundo con esta misión. Y es como lo que va a perdurar siempre. Y ya la visión es como uno se ve en tanto tiempo, como una proyección ya a mediano, largo plazo de uno qué es lo que quiere lograr, ¿no? O sea, como cuál es el material que yo quiero utilizar para lograr esa misión. sí. Entonces, muchos, o sea, algo súper popular es, no, es que yo quiero llenar estadios, yo quiero cantarle a un montón de gente, yo Sí, quiero que vibren con mi música, pero siento que eso es algo que quieren casi todos los artistas. sí, yo también siento que muchos artistas Sí, quieren eso, como quiero que ese sea como en mi momento épico de la carrera cuando sí, llene un estadio. Eso es lo que casi sí. todos quieren. Sí, sí, total, total. E incluso yo lo hacía también cuando estaba del lado de AIR, también cuando iba a firmar o cuando ya estaba trabajando con un artista, yo le preguntaba, pero ¿qué es lo que realmente quieres? O sea, de corazón, muy a fondo de todo eso, ¿por qué quieres todo ese reconocimiento? ¿Qué es lo que quieres lograr? Siento que es una pregunta que no tiene, digamos que, fundamento para el business, pues, Ujú.
pero siento que es una pregunta muy importante al nivel personal y artístico. Sí, Entonces sí, yo, demasiado. digamos, sobre todo con las artistas del label, yo lo que intento es primero, antes de hacer mucha música y todo, es sentarnos a mirar eso y también mirar como los valores de la marca, aunque yo digamos, de ese lado no sé mucho, no es mi expertise, pero siento que más o menos por ahí ya se va encontrando uno y ya uno sabe si esa persona va a decir groserías en una canción o no, qué tipo de temáticas puede abordar, o sea, como que un poco cuál es el ecosistema o el universo que va a tener ese artista, y eso también le ayuda a uno después para cuando uno vaya a ir a una cosa de branding real de alguien que hace eso, o para hacer la parte gráfica y todo, una guía súper importante. Sí, Entonces siento que ese es el primer paso. Y ya después, eh, como que en este momento de la industria que tener mucho catálogo es esencial para poder tener flujo de lanzamientos, sí, pues en ese sentido también es mucho, hacer mucha música primero, no toda se va a producir, no toda va a salir y es normal, para poder filtrar y realmente llegar como que a eso que uno dice como que esta como que esto canción, es, uff, exacto, esto es, esto claro. es. Y claro, o sea, siento que las canciones son todo, es como la materia prima de todo este universo ya después de que uno las fija en el fonograma, que las comercializa, todo eso, pero las canciones son lo más importante, obviamente con el artista. Ujú. Entonces, ese lado, digamos, de la composición, siento que es esencial. Muchas veces, como, claro, como vengo de ese mundo también de hacer muchas canciones con otra gente, entonces me gusta, si hay que hacerlo, invitar a otros compositores que uno sabe que tienen como esa línea que uno necesita, porque hay demasiados tipos de talentos y en este momento, pues nosotros que estamos en Bogotá, hay muchísima diversidad de géneros musicales y asimismo de creadores en ese sentido. Sí, Entonces, creo que por ahí comienza todo el proceso musical y todo el proceso creativo. muy bacano, muy bacano. Y cuéntanos, o bueno, tíranos un tip, mejor dicho, así, mejor un tip, de, bueno, para las personas o artistas que quieren tener su propio sello, como qué deben tener en cuenta a la hora de Uf, crear su sello, cómo, cómo deben organizarse como para tener algo bien planteado y que sea rentable. ok. Bueno, seguramente yo no soy la autoridad aún para decir todas esas cosas, pero les voy a hablar obviamente desde mi experiencia. A ver, yo creo que lo primero que uno debería hacer para crear un sello es realmente tener, o sea, uno no se las tiene que saber todas, pero uno sí tiene por lo menos que contratar a las personas que le ayuden a saberle, le ayuden a uno a saber lo básico y tener como todo en regla. Entonces creo, lo primero es la parte legal, que estoy bastante seguro que muchos de los sellos informales no tienen clara esa parte y en este momento no pasa nada porque no hay plata en muchos de Sí, esos pero sellos. cuando llegue Cuando realmente el momento llegue, en que... ahí es donde vienen los Sí, problemas. exactamente. Entonces, Sí. tener súper claro, o sea, todo por escrito, todos los contratos, yo tengo todos los contratos de los artistas, obviamente, pues firmados. Nosotros no utilizamos la autenticación, sino que firmamos online en estos tipos de aplicaciones, DocuSign, o sea, hay un montón. Yo utilizo PandaDoc porque es gratis, se las súper recomiendo. Pauta porque son unos cracks. Ahí uno puede firmar documentos así con esa comprobación de que en qué IP lo firmó, no sé qué, todo. Me parece súper bacano lo que hacen porque hay gente como uno que en este momento el sello no da para pagar una aplicación, pues, porque hasta ahora estamos arrancando y ese tipo de cosas ayudan un montón. También es muy importante que uno primero sepa bien qué tipos de assets existen para saber después cómo explotarlos y después ahí sí como que en la parte del negocio, qué es lo que uno va a negociar. Entonces sí o sí la parte legal, tener un abogado que uno lo asesore bien todo de cómo funciona la cosa para que uno esté claro de cuál va a ser el modelo de negocio, porque el Ujú. modelo de negocio de esto, por lo menos en el lado de los sellos, es comercializar fonogramas. Sí. En el lado, digamos, más indie, he visto que también está mucho como ese tema del management, o sea, hay
un montón o sea, en este momento aquí en la industria están pasando así muchas cosas. Entonces, por ejemplo, hay colegas como RT60 que ellos tienen, con sus artistas, tienen contratos de management también, no solo son Ok. su label. Yo, por ejemplo, yo no soy el manager de mis artistas. ¿Por qué? Porque eso es otra cosa, o sea, eso es una carga adicional muy fuerte y ese no es mi negocio, o sea, Pero tienes a alguien como encargado de eso o que le brinda este servicio no. a los artistas. Yo lo que hago es, a los artistas los intento educar de todo lo que se necesita para que ellos puedan ser su propio manager y hacer sus cosas, porque finalmente, listo, uno puede tener un manager y hay muchos casos de éxitos, como por ejemplo Laura Pérez de RT60, que, ¡pum!, ha explotado, le ha ido súper bien. Pero los artistas, antes de tener un manager que haga muchas cosas por ellos, es uno hacer muchas cosas por sí mismo, porque, o sea, si uno no arrastra su propia carrera, nadie se la va a arrastrar. Sí. Entonces, ¿yo qué hago? Digamos, yo, en mi caso, mi negocio no viene del management de, por ejemplo, de los acuerdos de marca o de, no sé, del lado del publishing, por lo menos en este momento. Entonces, yo no tengo, digamos, la editora, no viene de un montón de cosas que puede explotar el management desde un lado 360. Lo mío, mi negocio es, y mi enfoque es el catálogo. Entonces, yo con los artistas que hago, yo no tengo acuerdos exclusivos. ¿Por qué? Porque tampoco les estoy dando un adelanto, porque digamos que en este momento es como una pendejada amarrar a alguien para que de pronto a la tercera canción uno o el artista vea que uno no es, como que no es el productor o no es el Sí, como que no hay vínculo. química. Exacto, entonces yo prefiero que los artistas con los que trabajemos trabajen de verdad porque por convicción, porque les gusta lo que estamos haciendo, porque creen que vamos a lograr algo bacano juntos. Y, y mi negocio es crear fonogramas y que hayan muchísimo catálogo, porque el volumen de catálogo finalmente yo lo veo como la ley de los grandes números. O sea, en 3 canciones pueden ser $3, pero no sé, si uno llega a hacer 1000 canciones en toda su carrera o 2000 o 3000 canciones, algo habrá tenido que pasar con 3 4 10 lo que sea, Sí, así sea que con una. recupera, exacto. Sí. Entonces, yo, por ejemplo, mi visión, que te la puedo decir con esto es que el catálogo sea mi jubilación y la de mi familia, de mis, digamos, mi árbol genealógico de ahí hacia abajo, no sé hasta dónde, pero esa sea la idea, como que uno levantarse a los 40 años y decir, hoy ya no voy a hacer nada, si no quiero. Entonces es una apuesta al futuro, esa es como la Sí. jubilación. Y, y sí, entonces, ya, perdón que no me acuerdo la pregunta, pero creo Ah, que esa era la respuesta. bueno, no importa, no importa, no importa. Pero te iba a preguntar, porque esa pregunta, bueno, ya valga la redundancia. Ah, sí, perdón. ¿Qué? Antes de terminar y cerrar, ya me acordé de la pregunta. Me Ujú. dijiste qué otras recomendaciones uno tiene para abrir un sello y hay Sí. una supremamente importante que no puedo dejar pasar y perdón, por eso te interrumpí, y es la parte financiera. Mucha gente no la tiene resuelta. Es decir, por ejemplo, hay muchas plataformas que tienen split payments. Listo, bacano. La gente, o sea, hay que utilizarlos, listo. Pero mucha gente incluso no utiliza eso, simplemente es como que suben las canciones, está, y comienza a llegar la plata y se quedan el sello con toda la plata. Y en Ujú. todos los acuerdos, o sea, por ejemplo, cuál era la regalía de tal persona, del artista o del dueño del fonograma o lo que sea, todo eso tiene que estar resuelto porque eso es lo que finalmente le va a dar de comer a todos en algún momento. Yo, en mi caso, ¿yo qué hice? Yo desarrollé como mi propio sistema. Yo soy bueno en Google Sheets. Entonces, lo que hice fue como hacer mi propio sistema para poder hacer como toda la división de las regalías y hacer los pagos y todo eso. ¿Por qué? Porque uno, por ejemplo, yo tengo una distribuidora, pero yo podría tener varias. Entonces, Ujú. de pronto, algunas tienen split payments, otras no tienen. Entonces, yo no puedo depender de que unas sí tengan y otras no para yo poder pagarle a la gente. Yo tengo que manejar entonces mi propia plataforma y habrán muchas, o sea, deben existir en este momento cosas que ya hacen eso automáticamente. En mi caso yo lo quise hacer yo porque solo yo sabía como específicamente lo que necesitaba para el tipo de contrato como tan particular que tengo. Porque en cada canción podemos ser
socios de porcentajes muy diferentes, porque Sí, como depende del aporte, entonces puede ser exacto. que en una canción yo tenga solo el 10 y el artista el 90, en otros solo, en otros 50-50, entonces es muy variable. Sí, Entonces, los pagos son algo esencial y yo creo que mucha gente no lo tiene, o sea, mucha gente no le ha pagado todavía a los artistas con los que está trabajando y eso se pasa el tiempo y se sí, pasa. eso pasa muchísimo. Y digamos, por ejemplo, ¿cuál fue la motivación para yo crear el sello? Que yo como productor muchas veces aposté en artistas que, ay, que yo le pago su regalía de productor, que no sé qué. Pues mentira que, o lo hacen de pronto una o dos veces y se les olvida, o de pronto configuraron el split payment y bien, o sea, esos artistas bien, pero después pasan el catálogo a otra plataforma, entonces claro, la plataforma inicial deja de recibir las regalías, entonces uno comienza a recibir 0 pesos y como uno no le notificaron nada ni nada, entonces esa persona en la nueva plataforma comienza a recibir las regalías de todos los que a los que tenía que pagarles y pues eso Sí, se queda ahí y ya después sí que hay contratos y que todo sí, pero uno a veces para perseguir a alguien por 30.000 pesos, pues uno dice, ay, pues quédese con los 30.000, ¿no? Aunque no es el hecho, pero pues pasa. sí, eso es demasiado importante. Y he visto muchas personas que pelean por eso también Claro, y dejan claro, de ser claro. amigos. Ya como más la parte humana un poquito, sí hay que ponerse pilas con eso. Sí, total. Creo Sí, que, o sea, esas dos partes demasiado esenciales y, o sea, como que sin eso siento que no existe formalmente un sello. La parte legal y toda y esa la parte parte contractual financiera. y la parte financiera, Sí, totalmente de acuerdo. como el corazón y los Sí, pulmones del sello. sí, exacto. Y te iba a preguntar, con tu experiencia como AIR, productor, músico y CEO de Pablo Matices, ¿qué debe tener un artista en cuenta para ser llamativo o para llamar la atención a distribuidoras o sellos, pues por así decirlo, como para que lo firmen o para Sí, que lo llamen o digan, mira, este man está haciendo algo muy bacano sí. y quiero firmarlo en Symphonic, por ejemplo? Ok, pues yo creo, bueno, digamos del otro lado, a ver, yo en este momento podría decir que sigo a ambos lados del escritorio porque también me toca hacer como label manager y el director de marketing y el, bueno, el todo del label. Yo no tengo a Sí, nadie que me ayude en esa parte, lo hago todo yo solito. Entonces, siento que algo esencial, ya digamos cuando yo trabajaba en distribuidora, importante que por un lado suena cliché, pero que esté haciendo algo realmente como nuevo, fresco, llamativo, que uno pueda decir como que esto no es la copia de nada que está por ahí, sino realmente hay como una cosa súper auténtica. Suena cliché, pero es verdad. Otra cosa puede ser, hay gente que ni siquiera es, o sea, súper innovadora y todo, pero tiene mucho catálogo y el catálogo está generando. Entonces, eso, o sea, digamos, esa parte financiera para una empresa pesa mucho sí, más tener que, mucho catálogo. claro, entonces ese, y sobre todo, más que mucho, es un catálogo que esté haciendo suficiente dinero como para que uno Sí, diga como un como que, catálogo ah, con peso en sí, realidad. sí, como relevante, que también tenga proyección. Entonces, porque, digamos, si uno va a hacer un adelanto, uno tiene que recuperar ese adelanto, entonces eso se va a recuperar es a futuro. Y algo que yo incluso cuando comencé en esto no sabía, y no sé si de pronto debe haber mucha gente que no sabe, pero desde el distro fee, desde el fee de distribución, es donde está el interés realmente del préstamo que a uno le hacen y puede ser muchísimo más alto que un banco, solo que no tiene como las condiciones que tiene un banco, de que tiene que sí o sí pagar cada mes, tiene otras cosas, tiene mucho más riesgo, pero por eso la rentabilidad para el sello, para la distribuidora suele ser más alto y uno va negociando, o sea, yo, digamos, yo lo que hacía cuando era ayer era comenzar lo más arriba que uno pudiera a favorecer al label, pues claro, porque uno trabaja para los intereses del label y ya uno iba negociando hacia abajo dependiendo de cómo qué tan peleado estaba ese artista o ese sello. Y de ahí entonces pueden haber desde 15-20% de distrophy cuando uno tiene un adelanto hasta Sí, 50% o incluso más. Y eso significa que, por ejemplo, yo te firmé a ti y tú hiciste $1,000, entonces 500 son de ganancia para mí y 500 van a recuperar tu cuenta.
Entonces solo has recuperado $500 de esos Sí. 1.000 que generaste gruesos. Em, y bueno, entonces esa es otra cosa, como que qué tanto dinero está haciendo. Yo sé que suena como que feo desde la parte artística, desde el otro lado del escritorio, Sí, pero pero pues al final, y creo que lo he dicho muchas veces también, al final tú eres tu propia empresa, sí, como tú como artista eres tu propia empresa, entonces total. tienes que facturar, sí o sí, de Exacto, alguna manera tienes exacto. que hacerlo. Sí, 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 totalmente. Sí, o sea, como que siento que, ok, está bien verse a uno como, bueno, sí, viva la música, viva el arte, amor y paz, pero si tú realmente quieres proyectarte dentro de la industria de la música, no te puedes quedar como simplemente con la pasión o con ese romanticismo de voy a hacer música, quiero hacer música que sane. No, o sea, tienes que realmente tener como, ¿cómo se llama eso? Una meta, por así decirlo, financiera, en términos como de que la gente te conozca también. total. Realmente llegar a que tú, bueno, sí, como tu imagen o tu sello como artista sea una empresa. Sí, totalmente. Sí, no, no hay otra manera más clara de decirlo. Incluso dentro del como mismo, a la misma altura de importancia es qué tanta, qué tan bueno es el artista, si es un artista, o sí, pues digamos que mayormente artista, qué tan bueno es creando comunidad, porque Ujú. finalmente la comunidad son quienes van a, o sea, Sí. son el activo detrás del Y activo. comunidad fiel, o sea, comunidad Claro, firme. claro, Porque tú claro. puedes tener, digamos, no sé, poquitos seguidores, pero si tienes seguidores demasiado firmes, Sí, te va a ir bien. sí, O total. sea, es imposible Sí, que te vaya mal. O sea, yo lo veo así, como que es sí, sí, sí. imposible que te vaya mal. Si realmente creas una comunidad como muy, em, como con mucha esencia. Sí. Sí, y que pueda, sí, como que, por ejemplo, la tribu de Camilo, o sea, son cosas como Ujú. muy, ya es una cosa, ¿no? La comunidad es una Sí, como que cosa. te sientes parte de Camilo. Exacto, sí, sí, total, Sí, o total. sea, por lo menos si yo en algún momento quiero tener mi carrera como cantante, que mi comunidad o mis fans o mis oyentes sean parte de mi empresa. Sí, incluso, mira que en este momento, esto no es nuevo, pero yo una estrategia que he utilizado, digamos, dentro de los planes de marketing que hemos hecho con las artistas es abrir un Telegram y llamar a la comunidad a ver quiénes se unen. Ujú. Casualmente, o sea, obviamente no puedo decir nombres, pero siento que uno no puede comparar como cuántos seguidores tiene alguien con cuántos superfans tiene alguien, porque alguien que tiene menos seguidores puede tener más superfans, Sí, uno no lo imagina, pero puede ser así. Más gente que está dispuesta a hacer lo que sea, a reventar los comentarios de una publicación, a ver el video 500 veces, lo que sea. Y hay otros que pueden tener más seguidores pero no tienen esa comunidad tan que no tienen firme. esa comunidad. Sí. Incluso también algo muy curioso que me pasó fue que yo firmé a un artista con adelanto y que tenía una canción con un artista gigante y todo, hicimos lanzamiento y una plataforma, una DSP grande, no nos apoyó en ningún lanzamiento. Y con estas artistas que yo estoy trabajando, que 0 pesos, digamos, en cuanto a un adelanto, ¿no? Obviamente sí se le invierte plata a marketing, pero pues no a esos niveles. Desde el primer lanzamiento entramos a, digamos que, playlists importantes, en DSPs importantes, y eso me dio como también a entender una cosa, y es la imagen que proyecta el artista y como hay algo más allá que obviamente, listo, la comunidad también es importante, pero como que qué tan artista se percibe alguien es, yo sé que es muy odioso y muy, no sé, como muy etéreo de decir, pero estoy seguro que eso también impacta porque no veo de qué otra manera si en los planes del otro artista decíamos, vea, es que con este artista vamos a invertir tanto en ads y este artista está con este otro artista gigante y no nos apoyaron, no veo por qué sí a estas otras artistas. Entonces, Sí. la única, digamos, respuesta que yo le he podido plantear o la única hipótesis es que
definitivamente estas muchachas se ven mucho más artistas en cuanto a cosas tan básicas como las fotos que tienen para poner en las DSPs o Sí, la bio, que cómo es el día a día de las publicaciones, sí, que como qué tan artista se ve la persona, es demasiado, es importante, que sí, como una chispita que uno no sabe explicar, y siento que esa chispita es demasiado importante porque también esa chispita es cuando tú exhibes este artista ante mucha gente, o sea, lo expones mucho, es esa chispita la que llama y la que encanta, ¿no? sí, sí, total, de acuerdo. O sea, porque Sí, tú puedes tener un artista que tenga como, no sé, 2 millones de sí, oyentes al mes, sí, una sí, vaina sí, así, y total. versus un artista que tenga, no sé, poquitos, 10.000 en Sí, realidad. Y si me pasa a mí, si el artista que sí, tiene 10.000 ya realmente siento que me llega más, por así decirlo, y no tiene que ser como en términos de composición, como que, ay, la letra me llegó súper sí, triste, yo soy triste, no, sino como lo que estamos diciendo, como creando comunidad, sí, creando como una conexión con el oyente, sí, 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 como que yo me total, pego total. más a la persona que, A este artista que sí, sí, ya uno no, siento que eso pasa un montón ahorita, uno ya no come tanto pues de esas cosas como sí. tan mundanas como los números. Siento que la gente ya ha despertado mucho más en Sí, eso. exacto. Y me parece que ahora mismo los creadores de contenido, que muchos son artistas, Sí. crean comunidad siendo ellos mismos 100%. Ah, Como total, que total, eso sí. está realmente generando un boom en la industria ahora Sí, mismo. como que tan... Como qué tan transparente eres con tu comunidad. Sí, Eso sí, me sí. parece muy importante. Sí, sí, de acuerdo. Sí, totalmente. Y TikTok es la muestra de eso. O sea, mucha gente Sí, con contenido súper, hiper producido muchas veces no genera casi engagement como alguien ajá. que, o sea, me lo ha dicho, por ejemplo, Isa Garcés, mi TikTok más viral es yo con sudadera en la casa, sí, 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 total. O exacto. sea, qué tan Sí. real puede ser uno con su comunidad, eso también pesa un montón en este momento, sí. Sí, eso me gusta mucho, como esa realidad que muestran los artistas. Eso me Sí, encanta. sí, total. Sí, y siento que es un buen tip, y como un buen consejo para los artistas que están empezando también y quieren como generar comunidad. Sí, como una comunidad muy firme realmente, como alguien que te siga en Spotify, que se suscriba a tu canal en YouTube, que te siga en todas tus redes sociales, que te comente, que Sí. esté pendiente de lo que publicas. Eso me parece súper, súper importante. Sí, y como para recapitular todo, es como que, o sea, primero está eso, ¿no? Como que uno desde lo que tiene adentro, es eso lo que proyecta y está como la autenticidad. Después de eso, como que uno pueda crear una comunidad real, fiel, todo eso, ¿no? Eh, Siempre desde lo que uno tiene por dentro y ya desde ahí siento que como que las cosas comienzan a pasar solitas, como Sí, si uno tiene esa chispita, esa cosita que encantó a esa comunidad, uno siendo uno, ya es seguir siendo uno y ya las cosas van pasando. Entonces yo pasé del lado a, por ejemplo, cuando era ayer de una compañía, en esa compañía, pues uno entonces necesita, normalmente los artistas necesitan catálogo que soporte financieramente nuevos adelantos. ¿Yo qué estoy haciendo? Yo estoy desde cero, o sea, como que ayudando a los artistas a desarrollarlos desde cero. Entonces ahorita, por ejemplo, encontré una chica en TikTok, así, no la conocía, nada, y yo me salió y yo la escuché cantar, ella canta con un ukelele. Yo la escuché cantar y pum, o sea, como que me pareció que ahí había algo. Entonces la seguí escuchando sus cosas, yo no le había escrito, seguí escuchando. Y hace poco le escribí, le dije como que, oye, me gustaría hablar contigo. Bueno, o sea, era una completa desconocida, no sabía si vivía acá, no, nada. Y fíjate que son personas que ni siquiera han pensado en ser artistas de pronto. O sea, en ujú, el caso de ella es como, ah, sí, es mi sueño frustrado, pero yo trabajo en un call center de 8 a 5 de lunes a sábado y no, digamos, nunca he pensado en cómo ir más allá, no sé qué hacer. O sea, mucha gente no tiene ni idea de cómo seguir. Entonces, a mí me gusta mucho este lado como es como el jardín de los artistas, ¿no? Desde que ujú. Isa Garcés también le pasó. Nosotros, no sé, yo la cité al estudio, ella estaba recién llegada a Bogotá y yo le dije, mira,
yo estuve analizando tu perfil porque digamos que uno gana mucho eso de como de data analyst en trabajando desde compañías. Yo le dije, mira, tú en tu perfil de Spotify que ni siquiera, o sea, sabías que tenías, pero no sabías lo que tienes. Tienes casi 1 millón de monthly listeners, tienes Sí, como 5.000 followers, puedes aprovechar eso, tú sacas tu música y de pronto el algoritmo en Spotify ya te tiene un poquito más arriba que mucha gente que comienza de cero, porque no le mm, damos. Entonces, eso me ha gustado mucho, como ayudar a educar a los artistas y que ellos puedan seguir su carrera y ya si por ejemplo ella dice, ah, no, ya en esta cuarta canción yo quiero producir con alguien más, quiero ser dueña de mis máster, lo que sea, ya ella sabiendo más, pues que siga sí, volando. Entonces por eso tampoco los amarro con los contratos, sino sí. que sea un lugar donde puedan entrar y Sí, salir. me encanta. Realmente me encantó tenerte hoy en este episodio porque siento que es un tema muy, o sea, bueno, son varios temas Sí, demasiado importantes para los artistas independientes o que quieren es que alguien lo firme, que quieren sí, como realmente tener una carrera con fundamento. sí, total. Entonces, gracias Ay, por venir no, hoy, por a ti aceptar la muchas invitación. gracias, En no, verdad estuvo a ustedes increíble todo muchas lo que gracias. dijiste y sé que todos nuestros artistas y las personas que nos están viendo realmente van a tomar cada cosita que dijiste para aplicarla a su carrera y para su crecimiento, obviamente, como artistas. Entonces, los invito a que nos sigan en nuestras redes sociales de Symphonic Latino y nos vemos pronto. Gracias por escucharnos. Chao.